Esta es la exposición con los resultados obtenidos y las conclusiones acerca del taller número 6 del curso de Sistemas Automáticos de Control de Vuelo. En este taller realizamos dos actividades relacionadas a un circuito estable. Y bueno, en la primera actividad los resultados se tratan de los datos de frecuencia o de variación de frecuencia según la variación que existe en la resistencia de un potenciómetro en un circuito de temporizadora estable, como podemos observar aquí. Y luego el mismo circuito básicamente, pero con la aplicación de diodos y otro tipo de conexión que da como resultado una frecuencia constante, ¿no? Podemos observar el cambio de la diferencia de los periodos que existen en un temporizador estable. Luego, con la aplicación de los diodos y la otra conexión del potenciómetro, tenemos menos variación del periodo y por ende de frecuencia. En cuanto a las conclusiones, para la primera actividad, podemos determinar que controlando la resistencia y la capacitancia de un circuito estable, podemos controlar también la frecuencia de salida. Esto ya que al variar la resistencia, también se cambia el tiempo de carga y de descarga de un capacitor, el cual al final va a manejar el tiempo que vendría a ser el periodo y con ello la frecuencia. Luego, la segunda conclusión es que controlando la resistencia y capacitancia también, podemos controlar los ciclos de trabajo. Los ciclos de trabajo se tratan del tiempo en on o el tiempo en off del periodo, y cambiando también la resistencia y la capacitancia se puede cambiar esto debido a que también se cambian el tiempo de descarga y de descarga del capacitor. Como una conclusión adicional de la actividad 1, se obtuvo que el tiempo en off o el tiempo de descarga del condensador en el primer circuito no presenta variación cuando se mueve el potenciómetro. Y eso se vio reflejado en el osciloscopio y las señales que éste emitía. Podemos observar que el tiempo en off en ambas posiciones del potenciómetro era de 320 microsegundos. Ello porque en el circuito no hay una variación de alguna resistencia que afecte a dicha descarga del condensador, debido al que en tiempo en off, según las conexiones del circuito, es solamente afectado por R2, la cual siempre es constante y no permite una variación en el mismo. Por otro lado, el tiempo en on sí se ve variado por el potenciómetro, en este caso como el BR1, y cuando este se ajusta, se ve una variación en el tiempo en on que afecta también al periodo total, variando de esta manera también la frecuencia total de la señal. Como conclusión de la segunda actividad, se tiene que en este segundo circuito hay una variación notable en el tiempo en on o de carga del condensador, esto porque los valores se ajustan de acuerdo al movimiento del potenciómetro por su impacto en ambos periodos. Podemos observar aquí en el circuito que los factores que afectan al tiempo en off son el diodo 2 y el R2, y al tiempo en on el R1 y el diodo 1. En este caso, el potenciómetro sí afecta tanto al tiempo en on como al tiempo en off. Por ende, podemos observar una variación, o bueno, cuando hay una variación en el tiempo en on, también va a haber una variación en el tiempo en off. Y de la misma forma en caso contrario. Si el tiempo en on tiende a aumentar, el tiempo en off en este circuito por las posiciones de los diodos y la variación del potenciómetro eh, hace que el tiempo en off disminuya. Y por otro lado, si este tiempo en on disminuye, hace que el tiempo en off sea mayor. Con respecto a la actividad número 2, se llegaron a dos conclusiones concisas. El primero, estabilidad del periodo y frecuencia constante, y el segundo, ajuste del ciclo de trabajo. Esto debido a que en la actividad de generación de PWM con el temporizador N555, configurado en modo estable, cabe decir, se logró mantener una frecuencia constante a pesar de las variaciones en los tiempos de carga y descarga, eh, es decir, T-on y T-off, del capacitador. Este comportamiento se debe a la configuración específica del circuito, donde el potenciómetro o la resistencia variable ajusta las resistencias de carga y descarga de manera que su suma permanece casi constante. En sí, los diodos en este circuito juegan un papel muy importante, ya que dirigen el flujo de la corriente a través de rutas separadas durante fases de carga y descarga, permitiendo así que el ajuste de la resistencia variable
altere el ciclo de trabajo sin afectar significativamente el periodo total de la señal. Eso es todo por el video.